Somos Alfon y Coral de Galaventura y en el vídeo anterior os explicábamos que vendíamos nuestra furgoneta en la que llevamos viviendo y viajando 3 años. Nos da muchísima pena, pero teníamos ganas de empezar un proyecto diferente y hoy queremos contaros cuáles son las opciones que habíamos pensado, por qué y qué hemos elegido finalmente. Por supuesto, os lo enseñamos. Necesitábamos un cambio de vida y en 2018 se nos cruzó una bonita Volkswagen T3 que nos hizo descubrir una nueva forma de vivir y viajar. La tuvimos poquito tiempo, pero fue el suficiente para saber qué era lo que queríamos. Así que nos pasamos a una gran volumen, con la que recorrimos España y Portugal y conocimos lugares espectaculares. Un día dejamos nuestros trabajos fijos, alquilamos nuestro piso de propiedad y nos mudamos a nuestra tercera furgo, Duna. Han sido 3 años increíbles, en los que hemos vivido al máximo y hemos despertado cada día en el lugar donde hemos querido, con vistas a la montaña, al bosque o al mar. Todos nos hemos adaptado muy bien a esta vida nómada, incluso Gala, que disfruta mucho explorando rincones nuevos. Ahora sabemos con certeza que este es nuestro estilo de vida y vamos a construir nosotros mismos nuestra nueva casa rodante con la que vamos a dar la vuelta al mundo. Ya sabéis que adoramos nuestra furgoneta y cuando pensamos en cambiarla entramos realmente en crisis. Estuvimos una semana casi sin hablarnos entre nosotros porque teníamos que aclararnos cada uno con lo que queríamos hacer antes de decidir algo. Para empezar, la idea de dar la vuelta al mundo es algo que tenemos muy presente y queríamos un vehículo que pudiéramos reparar en cualquier lugar del mapa. Para viajar por Europa y todos los países cercanos al Mediterráneo no hay ningún problema con un vehículo europeo. Incluso conocemos a gente que está recorriendo a América con una furgoneta como la nuestra, como los chicos del Plan Pangea. Pero hay otras marcas que tienen presencia con concesionarios oficiales hasta en África o Asia y a nivel de recambios son vehículos más utilizados en estos continentes. Por otra parte, hemos dicho siempre que el tamaño de Duna era perfecto para nosotros dos y es verdad, pero ya que cambiamos y que tenemos un estilo de viaje muy tranquilo en el que solemos pararnos varios días o incluso una semana, en medio de naturaleza nos gustaría tener ese extra de comodidad y de espacio. También nos gustaría, ya que lo hacemos desde cero, tener otro tipo de almacenaje exterior, otros sistemas de calefacción, agua o electricidad que nos den más autonomía. Aquí la tenéis, este es nuestro nuevo vehículo. ¿Pero no le falta algo? Es una Mercedes Sprinter 4x4 con una caja de 4,5 metros y que en total hace casi 7 metros. La idea es construir una caja a medida para convertirla en una autocaravana. Grabaremos todo el proceso y lo compartiremos con vosotros, así que estad muy atentos. Tendremos que tener mucho cuidado con el peso porque al ser 4x4 ya vamos un poco justitos. Voy a enseñarosla un poquito, aunque realmente no tiene mucho que ver. Tenemos la caja esta e intentaremos sustituir toda la estructura para intentar eso, ¿no? Evitar exceso de peso y tal. Si vemos aquí abajo tienen un montón de cositas como este cofre que después anularemos porque la idea es lo dicho, cambiar toda la parte de aquí desde cero, dejar el chasis vacío y cambiarlo. Al final es un vehículo usado, así que tiene sus cositas, pero la cabina está bastante bien y una de las cosas que más nos preocupan es saber si podremos pasar desde la parte delantera hacia la trasera. Tiene como una especie de separador de carga, como las furgonetas, pero aún no sabemos si es parte del chasis, con lo cual no sabemos si podremos hacer una entradita, una ventana de emergencia o directamente podremos retirarlo y poder entrar y salir de la caja. Para eso tendremos que quitar sí o sí este asiento doble y cambiarlo por uno individual, que es algo que ya tenemos que hacer por el tema del peso. Cada plaza homologada en un vehículo son 75 kilos que restan del peso total, así que si quitamos uno, eso que ganamos. Y así como característica de este tipo de furgoneta 4x4, podemos ver que llevando un neumático de 16 pulgadas la llanta, 2,25 y 75 de perfil, mirad el espacio que hay. Eso es algo que para nosotros era muy importante, ya que no queremos modificar nada de la mecánica de esta furgoneta, con lo cual tenía que venir ya bastante preparada. Bueno, aún falta meter el peso de la caja, pero mirad la altura que ya tiene. Cuando modifiquemos los neumáticos ya habremos ganado bastante.
Esta furgoneta es de finales de 2008, así que casi podríamos decir que es de 2009. Es un 2200 de 150 caballos que está bien para poder llevar después el peso de la camperización y no tiene ni 100.000 kilómetros. Hemos hecho una puesta a punto completa cambiando todos los líquidos de refrigeración, aceite, transmisión, diferencial para partir de cero en la camperización. Para subir, como veis, como no tenemos puerta todavía aquí en nuestra futura casita con ruedas, pues es un poco complicada la cosa, así que a ver si no me mato. Bueno. Parece que lo había hecho todos los días, ¿no? Bueno, pues es la primera vez. Mirad, ¡buah! ¡Qué grande es comparado con la Duna! Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Madre mía, es que es gigante. Buah, me puedo imaginar que aquí puede estar la ducha, o por ejemplo aquí el sofá, o aquí podemos estar cocinando con vistas preciosas, o puede estar aquí la cama. Bueno, ya os iremos contando en próximos vídeos a ver qué distribución le damos. Lo mejor no es ver subir a Coral, sino la que lía para bajar. Y es que tenemos que abrir las cadenitas. Hombre, ya que estamos, habrá que utilizarlo también, ¿no? Quitar los seguros. ¡Tarán! Ahora, venga. Ya solamente... ¿La vas a saltar tú solita? Mira qué fácil. Como un tobogán. La hemos traído de Alemania, que ya os explicaremos cómo ha sido la experiencia y todo el proceso que hay que seguir. La vamos a camperizar en el taller de nuestros amigos de Camper for Van, que es donde nos ayudan siempre con las reparaciones y modificaciones de Duna. Pero vamos a estar en todo el proceso, ya que para nosotros es muy importante. Cuando estamos lejos en ruta, nos gusta saber cómo está todo instalado para poder desmontarlo y sobre todo para saber cómo arreglarlo. Además, así aprenderemos nociones básicas de electricidad y fontanería. ¿Y por qué hemos elegido un chasis cabina en vez de una furgoneta como todo el mundo? La verdad es que facilitaría las cosas muchísimo, ya que una furgoneta grande costaría el mismo precio. Sería más sencillo de encontrar y nos evitaríamos todo el proceso de transformación, desde quitar esta plataforma de trabajo hasta llegar al punto de homologarla como vehículo vivienda. Otra opción que pensamos era comprar un camión con caja, pero encontramos muy pocos y no se adaptaban al tamaño que buscábamos. Nos ha costado mucho encontrarla porque queríamos la batalla más larga, es decir, que hay más distancia entre las ruedas que se pudiera traer a España, y el precio, ya que teniendo en cuenta que también teníamos que fabricar la caja, no podía ser excesivamente elevado. ¿Qué os parece si vamos a hacer una pequeña ruta off-road? Así probamos el 4x4, aunque ya os digo que con tan poco peso atrás va a patinar y mucho. Más que ruta off-road, hemos buscado una pista que nos quedaba bastante cerquita y bueno, la verdad es que lo que queremos es probar el sistema de 4x4, porque en esta furgoneta es totalmente desconectable, entonces se queda solo en tracción trasera. Y bueno, vamos a intentar llegar a un mirador. Es una pista de tierra sin mayor dificultad, lo que sí que está bastante suelta y hay bastante desnivel, así que probaremos. Para poner el 4x4 solo hay que darle a ese botón cuando la furgoneta está totalmente parada, esperar unos segundos y cuando se queda fijo, ya está, ya funcionan las ruedas de atrás y las de delante. Algo que nos gusta mucho de este modelo es que ya de serie tiene bastantes modificaciones para 4x4, suspensiones más altas y el chasis está preparado para llevar más kilos, aunque tenga una homologación de 3500. Queremos mantener esta tara máxima, sobre todo por las limitaciones que hay en carreteras secundarias y entradas a pueblos pequeños, además de sacarnos cada uno un nuevo carnet, ya que hacerlo solo uno de los dos no nos parece una opción por si pasa cualquier cosa. Y esto es lo que normalmente no veis y es lo reventado que vengo yo después de correr detrás de la furgoneta, pero vamos a preguntarle a Coral qué tal ha ido. ¿Qué, Cori? ¿Cómo funciona la Sprinter? Bueno, Alfon se ha puesto la medallita de que ha corrido solo él, pero no es verdad, que hemos corrido los dos, para grabar los planillos. Yo acabo de probarla ahora y es brutal, o sea, funciona de maravilla. En vez de una pista así con piedras, parece que esté en una autovía. Funciona muy bien el 4x4.
Sí, la verdad es que teníamos ganas de probarlo porque cuando salimos a tierra, estas ruedas de atrás, al no tener nada de peso, patinan un montón. Pero a la que activamos el botoncito del 4x4 para que funcionen también las dos de adelante, la cosa cambia y mucho, ¿a que sí? Brutal, o sea, es un cambio brutal, estamos súper contentos. Y hasta ahora la pista ha sido todo subidas, pero vamos a entrar en bajadas y vamos a ver qué tal va la furgo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Pues tenía muchas ganas de probarla también, porque una de las cosas que yo estuve mirando era si queríamos la furgo con reductora, si no, si había, porque claro, buscando un vehículo tan específico es difícil encontrar justo el modelo que quieres y tal, pero al final la cogimos sin reductora y estoy probando y ahora mismo vamos en una bajada muy pronunciada, no se notará en cámara, pero si pongo primera y suelto el gas, retiene un montón. Habrá que ver después con 1000 kilos más detrás. ¿Qué os parece este proyecto? Nos queda mucho camino por delante antes de tener este camión Sprinter convertido en una autocaravana, pero nos hace mucha ilusión compartir todo este proyecto, así que si aún no lo estás, suscríbete al canal para no perderte nada y ayudarnos a llegar a más gente, es totalmente gratis.